El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2748, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad Agrícola, Ganadera, Constructora, Servicio, Inversión y Turismo Cristi Limitada respecto de los preceptos legales contenidos en los artículos 416 y 416 bis del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 26 de noviembre de 2014, el abogado Francisco Ferrada Culachati, en representación de Sociedad Agrícola, Ganadera, Constructora, Servicios, Inversiones y Turismo Cristi Limitada, ha requerido esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales contenidos en los artículos 416 y 416 bis del Código de Procedimiento Civil, incorporado por la Ley 20.192, según el detalle que consta a fojas 3, en la cual se detalla la parte que dispone que cuando el nombramiento de peritos sea verificado por el tribunal que conoce de la causa, deberá proceder al nombramiento de aquellos que figuren en las listas que serán propuestas cada 2 años por las Cortes de Apelaciones respectivas, estableciendo una limitación en el nombramiento de los sujetos habilitados para realizar la prueba pericial, disponiendo que solo pueden ser nombrados aquellos que estén en la lista de la Corte de Apelaciones respectiva. La gestión pendiente es un recurso de apelación referido a un juicio ordinario de reivindicación. Conoce por vía de apelación de artículo la Corte de Apelaciones de Copiapó. El proceso de reivindicación se refiere a la estancia El Molle o Ramadillas de propiedad de la empresa requiriente, según señala, con título inscrito y vigente. Expone que tras la inscripción de una subdivisión del predio en el año 2009 se, comillas, actualizaron los deslindes, cierre de comillas, vigentes desde 1873. Resultando de esta actualización una diferencia de superficie total en su perjuicio de aproximadamente 50.000 hectáreas, al archivarse rápidamente minutas y un plano de cuestionada veracidad, diligencia que fue verificada por un conservador de bienes raíces interino, reconociéndose posteriormente por la conservadora titular que ella no los hubiese archivado. Se refiere el dato detalle a la actualización de los deslindes, señalando que accidentes como quebradas pasan a ser cerros y divisorias de aguas, entre otros acontecimientos, agregando que acompañó nutrida prueba documental y que una vez determinados los puntos de prueba en el juicio reivindicatorio, solicitó la designación de peritos para determinar la ubicación exacta de los puntos referenciales que constituían los deslindes existentes desde la época de la colonia, tales como la quebrada Chanchoquín, Totorita y Seca, cerros como el Santa Catalina, el establecimiento del Gobernador, la vecina Hacienda Ramadillas y otros que datan de 1861, como los portezuelos del Gaucho y de Manflas, el nacimiento de Caballo Muerto, el Cerro La Jaula, Portezuelo de la Cruz en la Serranía de las Breas, la Boca de la Quebrada del Molle y el ingenio de don José María Quevedo, requiriendo un perito con especialidad en geografía e historia de la región. Al no haber ninguno dentro de la lista de la Corte de Apelaciones de Copiapó, finalmente se formó una comisión de peritos con los que existían en la lista, contando con las especialidades de topografía y geología, ingeniería y geomensura, tasaciones, ingeniería y nuevamente geomensura, más sin historiador ni geógrafo. Recurrió de reposición, impugnación que fue rechazada, dándose curso a la apelación en subsidio que fue formulada por la requirente, que es la demandante de reivindicación. La Corte de Apelaciones de Copiapó decretó orden de no innovar respecto a esta apelación referida al nombramiento de peritos, formulada por la idoneidad de los peritos, y se encuentra pendiente el examen de admisibilidad del recurso. En primera instancia se encuentra vencido el término probatorio del juicio reivindicatorio. La parte requiriente estima que la aplicación de las normas en cuestión resultaría contraria a las garantías de la igual protección en el ejercicio de sus derechos, del debido proceso, racional y justo procedimiento y la tutela judicial efectiva, vulnerándose el numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental en sus incisos primero, segundo y sexto. Argumenta que se afecta el derecho a la defensa necesario en un racional y justo procedimiento, por cuanto se le limita la posibilidad de presentar y producir pruebas conducentes y eficaces para demostrar los hechos que configuran sus respectivas pretensiones y alegaciones, al no poder acceder a un perito apto para acreditarlas en el marco del listado cerrado
de peritos que estatuye la preceptiva impugnada, lesionando además, dentro de los elementos del racional y justo procedimiento, el derecho a la prueba idónea y eficaz. Tras referirse latamente al derecho a defensa, al derecho a proposición y presentación de la prueba y a los estándares del derecho al racional y justo procedimiento, tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de esta magistratura, agrega que estos preceptos establecen la imposibilidad de nombrar un perito que no forme parte de la lista, en la cual no existen las especialidades requeridas en el caso concreto. Expone la historia de la norma y que se buscó evitar la discrecionalidad judicial en el nombramiento de los peritos, pero que la limitación de especialistas es desproporcionada y carente de razonabilidad para el logro de tal fin. Alega también como infringido el numeral 26º del artículo 19 de la Carta Fundamental en cuanto al contenido esencial de los derechos, pues esta preceptiva, introducida por la Ley 20.192, buscó mantener en materia procesal civil el listado de peritos del viejo Código de Procedimiento Penal, agregando que el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal vigente no tiene este tipo de limitación de la lista en cuanto a la prueba pericial. La finalidad pretendida por el legislador fue evitar arbitrariedad en los nombramientos, mas nunca se aclaró ni se clarificó cuál sería el espacio de arbitrariedad si existiese libertad en el nombramiento. Además de lo cual, la propia Corte Suprema observó en la tramitación de dicho proyecto de ley que era inconveniente restringir el nombramiento a una lista cerrada, sobre todo si el peritaje es apreciado de conformidad a las reglas de la sana crítica, por lo cual la limitación que se establece sería absolutamente desproporcionada e inidónea al fin que se persigue y trae como consecuencia dejar en la indefensión a su parte al cercenarle el derecho a la prueba por peritos idóneos, lesionando así la garantía constitucional del debido proceso. Acogido tramitación al requerimiento, la segunda sala de este tribunal ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad, el cual fue evacuado por las dos partes demandadas de reivindicación, Santiago Domingo Riceto Bacareza y la empresa minera Relincho Copper Sociedad Anónima, solicitando ambas en su oportunidad la declaración de inadmisibilidad, debate que no será expuesto en la relación. Posteriormente recepcionadas las copias autorizadas de las piezas principales de la gestión y declarado admisible el requerimiento, se confirió traslado acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. Evacuando el traslado al fondo, el abogado Eugenio Evans Espiñeira, en representación de la minera Relincho Copper Sociedad Anónima, solicitó el rechazo del libelo, dando lata cuenta de la discusión de las partes en el juicio reivindicatorio, del conflicto, del litigio, de las diferencias de las partes acerca de los hechos y la actualización de los deslindes y de los antecedentes del requerimiento. Expuso en detalle los caracteres y la naturaleza concreta y específica que tiene el control de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaído en la aplicación de preceptos legales y la ponderación de sus efectos. Señala que es la requirente quien debe acreditar la existencia de una aplicación de precepto legal con resultado directa e inmediatamente inconstitucional en el marco del conjunto de la normativa aplicable al caso concreto, en sus relaciones de interoperatividad con el resto de la preceptiva vigente, agregando que en este caso, realizado dicho examen, se verifica que existe una norma infralegal, un auto acordado de la Corte Suprema que da ejecución a la preceptiva impugnada y que no puede haber una inaplicabilidad desvinculada de dicha normativa que ejecuta los preceptos cuestionados. Agrega que en esta norma se contienen las especialidades de los peritos y que la imposibilidad de nombramiento alegada como pretendido efecto inconstitucional no emana ni del auto acordado ni de la preceptiva impugnada, sino que del listado en sí mismo, y que por ende lo que se busca es la inaplicación del listado por la vía de cuestionar la normativa habilitante para eludir sus efectos. Expone que las normas de rango legal no pueden ser parámetros de control de constitucionalidad, por lo cual resulta absolutamente impertinente hacer una referencia al Código Procesal Penal que hizo desaparecer el listado de peritos en materia de enjuiciamiento criminal. Descarta la afectación de los derechos invocados porque se ha podido rendir nutrida prueba documental por la requirente que ha incluido informes técnicos de profesionales especializados. Señala que el inciso segundo del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental asegura el derecho a la defensa en la forma que la ley señale, motivo por el cual el legislador está habilitado para establecer limitaciones normativas
y la inaplicabilidad sería procedente solamente si se denegara el ejercicio de tal derecho, cuyo no es el caso, es decir, no existe interdicción ni imposibilidad de la defensa, sino que la requirente no puede hacerlo como a ella le parecería idóneo. Agrega que el uso de la doctrina y la jurisprudencia de este tribunal en el requerimiento no sería completa, pues este tribunal ha reconocido que el derecho a la prueba es posibilitado con regulación del legislador. Y posteriormente señala que en el caso concreto la pericia no es la única probanza idónea para acreditar las alegaciones, por lo cual el requirente no podrá probar la pertinencia y necesidad de la declaración de inaplicabilidad que solicita. En cuanto al contenido esencial de los derechos, señala que no se realiza un test de proporcionalidad completo, que no se argumenta sobre el efecto inconstitucional y que no se construye un baremo de afectación respecto de los derechos que se encontrarían en colisión. Se refiere posteriormente a la apreciación comparativa de los distintos medios de prueba, las atribuciones de los jueces del fondo en la materia, concluyendo que el juez deberá apreciar muy probablemente la prueba en conciencia y que las normas cuestionadas no producirán los efectos relevantes que se le atribuyen, pues existen otros medios de prueba y existe la ponderación de la misma. Por todo lo expuesto, solicitó el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Evacuando el traslado conferido, también sobre el fondo, el abogado Juan Carlos Manríquez Rosales, en representación del requerido Víctor Santiago Domingo Riceto Bacareza, solicitó el rechazo del libelo, dando lata cuenta del mismo de los antecedentes y elementos de la gestión invocada. Expone que la crítica a los motivos del legislador para dictar una norma no siempre configurará un conflicto redundante en una inconstitucionalidad, que la inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un control de carácter concreto y que debe acreditarse un efecto inconstitucional que en la especie no concurre. Alega que lo impugnado es el listado de peritos, también por pretendida falta de idoneidad, señala que se ataca lo resuelto por el tribunal y se pretende que esta magistratura lo revise, en específico lo obrado en el nombramiento de los mismos y los puntos a informar, buscando que este tribunal lo deje sin efecto, que diga los caracteres que el peritaje debe tener, que determine la idoneidad de los sujetos y la materia a informar, señalando que todas estas son cuestiones ajenas a esta sede, son propias de los tribunales del fondo y que esta magistratura tiene nutrida jurisprudencia, a la cual alude, sobre la improcedencia del uso de la inaplicabilidad como medio de revisión de actos jurisdiccionales obrados por los tribunales del fondo. En cuanto a la garantía del contenido esencial de los derechos, señala que se solicita un acto de control abstracto que excedería el marco de la inaplicabilidad y que la pretendida incoherencia y falta de proporcionalidad de la norma respecto del fin buscado son asuntos propios del mérito legislativo que estarían fuera de la órbita de atribuciones de esta magistratura. Concluye que no se está en presencia de un conflicto real de inaplicabilidad, que no resulta efectiva la supuesta afectación de derechos, que no se expone la forma en que ésta se produciría, que no existe desigualdad de las partes y que resulta obvio que a falta de acuerdo de ellas es el juez quien debe designar al perito en ejercicio de sus potestades y con los límites que la ley le establezca. Señala que tampoco se afecta el derecho a la defensa en el recurso de apelación que se encuentra pendiente, sino que por el contrario se buscaría ejercer este derecho fuera del campo que la Constitución le establece, es decir, más allá de la ley, fundado en apreciaciones subjetivas acerca del mérito y la aptitud de los peritos. Señala que la Constitución asegura el derecho a la defensa y el derecho a la prueba, pero no en los términos exclusivos que la parte estime del caso, sino que con limitaciones legales. Señala que la requiriente ha ejercido el derecho a defensa con todos sus elementos y atributos, que se pide a este tribunal un juicio crítico sobre la idoneidad y suficiencia de la prueba pericial y de los sujetos que la van a verificar, en vulneración del propio derecho a defensa y de principios del Estado de Derecho como el principio de juridicidad. Concluye que no se vulneran las garantías del racional y justo procedimiento, se refiere latamente a sus elementos en la jurisprudencia de esta magistratura, dentro de los cuales se refiere en mayor detalle a la libre aportación de la prueba por la parte y el derecho de obtener su examen y ponderación suficiente por el tribunal, concluyendo que en este caso dichos estándares se encuentran cumplidos y han sido respetados debidamente, pues el éxito de las diligencias pretendidas por la parte no se encuentra dentro del campo asegurado por la Constitución y que lo mismo ocurre con las conclusiones derivadas de la ponderación y valoración de las probanzas aportadas en juicio. Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del requerimiento. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación a esto. Bien, muchas gracias. Entonces, va a exponer
En primer lugar, la parte requirente, vamos a hacer un alto de 10 minutos y luego van a exponer los abogados de la parte requerida. Entonces, tiene la palabra por la parte requirente el abogado Francisco Ferrada hasta por 30 minutos. Puede proceder. Gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, me gustaría comenzar señalando que lo que está en juego hoy en día es el rol de la prueba en el marco del proceso civil. Y si en ese sentido uno es capaz de establecer un hilo conductor común a todo el ámbito jurisdiccional. Si toda la prueba en el ámbito jurisdiccional tiene el mismo rol, que es, estima esta parte, la búsqueda de la verdad. Y en este caso, uno forzosamente tiene que llegar a la conclusión que en la aplicación de esta normativa no se ha podido cumplir con ese rol específico que se ampara o que debiera amparar todo proceso como método de solución de conflictos. Para esto, señoría excelentísima, es necesario detenernos unos minutos en la historia de esta causa, para poder comprender de qué manera la pericia, en los términos en que ha sido decretada por el tribunal, aplicando la normativa, no satisface los derechos constitucionales que han sido objeto del requerimiento. Hay dos estancias, señoría excelentísima. Una se llama estancia Jarillas, que es de propiedad de los demandados. Su deslinde sur, por más de 100 años, fue la boca de la quebrada del Molle. La boca de la quebrada del Molle, distante media legua del establecimiento o ingenio, decía al principio, de don José María Quevedo. Eso fue, desde 1860 hasta 1968, más de 100 años. Y así hubo contratos de arrendamiento otorgados con la estancia del sur, de mis clientes, la estancia del Molle, en que cada parte entendía con claridad cuáles eran sus deslindes. En 1969, antes de la adquisición del predio por parte de los demandados, se agregó inexplicablemente un complemento explicativo. Se dijo, boca de la quebrada del Molle, distante media legua del ingenio de Quevedo, es decir, por las altas cumbres que dividen los ríos Tránsito y Huasco. Y aquí viene la primera situación que produce alguna perplejidad, porque estamos frente a una descripción, un topónimo en un deslinde, que indica una boca de quebrada, es decir, la parte baja de un valle donde desemboca una quebrada, y se dice, es decir, por una alta cumbre. Sin embargo, estando fijado aquello que es explicado, no hubo mayores problemas nuevamente. El señor Riseto, que adquiere el predio en 1991, adquiere el predio con esta descripción de deslindes. Boca de la quebrada, distante media legua, un establecimiento minero, el señor Quevedo, es decir, altas cumbres. ¿Y qué hace el señor Riseto en el año 2009? Ingresa al conservador de bienes raíces un plano de subdivisión con 2 minutas de deslindes. Una minuta que está conforme con el título original, pero otra minuta que inexplicablemente elimina la referencia a la boca de la quebrada, elimina la referencia a un establecimiento de don José María Quevedo, y simplemente se limita a señalar que de ahora en adelante el deslinde sur, con el cual colindaría con el predio de mi cliente, es un cordón natural de cerros conformados por una línea divisoria de aguas. Y se queda con eso, es decir, elimina el objeto explicado y se queda con la explicación. Eso fue. Y surgen dos problemas, porque como decía, primero hay cierta contradicción entre una alta cumbre y una boca de una quebrada. Sin embargo, esto no fue óbice para que el señor Riseto efectuara esta aclaración. Y en segundo lugar, hay cierta contradicción, o sea, cierta es un eufemismo, hay una contradicción flagrante entre alta cumbre y un ingenio. Un ingenio en materia minera era un establecimiento de fundición de metales. Y era imposible, al menos en el siglo XIX, porque en el siglo XX y XXI todo se puede, en el siglo XIX, en la época en que nace esta descripción en los títulos, que un establecimiento de fundición de minerales estuviera en una alta cumbre, porque se requería agua, pasto y leña. Pasto para alimentar a los animales de tiro, la leña para los hornos, etcétera, y llevar eso a una alta cumbre podía ser, pero con un esfuerzo prácticamente sobrehumano. Entonces, esta parte durante el juicio acompañó una serie de documentación destinada a establecer la coincidencia entre una boca y una desembocadura.
para hacer más patente todavía la alteración de los deslindes. Documentos, leyes de la República, tratados internacionales que asimilan boca a desembocadura. Esta parte encontró al famoso señor José María Quevedo. En libros de historia aparece mencionado, incluso encontramos alguna información relativa a participación minera que él realizó en la mina de Dolores y en la mina de Jarillas, cercanas al deslinde sur. Sin embargo, acá la postura de los demandados, que controvierten todos estos documentos que nosotros hemos acompañado, ha sido aferrarse a que el deslinde sur siempre ha sido, por parte de ellos, una alta cumbre, y desconocer o ningunear a la figura de don José María Quevedo y su ingenio que distaba a media legua. Incluso han cuestionado la existencia de las leguas como una medida de precisión para poder medir. En consecuencia, acá tenemos una discusión sobre deslindes, pero una discusión, señoría excelentísima, que tiene una tremenda trascendencia. Nosotros, algunos informes técnicos que hemos podido acompañar al juicio, establecen que la distancia entre la boca de la quebrada del Molle y la alta cumbre que estiman ellos que debe ser el deslinde, alcanzan los 53 kilómetros. Y por esa razón, entonces, podemos entender que la superficie cuestionada, en la cual nosotros afirmamos que hay superposición predial, es de 50.000 hectáreas. Por otro lado, señoría excelentísima, está la estancia El Molle, que es de propiedad de mis clientes, y su deslinde norte, con el cual colindaría con la estancia Jarillas, invariablemente ha sido la quebrada Jarillas. Y así ha estado permanentemente en sus títulos de dominio desde 1820 hasta ahora. Y nosotros lo que sostenemos es que esta quebrada de Jarillas, entre el siglo XIX y el siglo XX, cambió de nombre, lo cual es usual en materia de topónimos. Se llamaba en un comienzo Quebrada Jarillas, después pasó a llamarse Quebrada Barrancas y terminó denominándose Quebrada Algarrobal, que es como se conoce hoy en día según la cartografía del Instituto Geográfico Militar, cartografía, y esto es necesario decirlo, que nace en 1930, no antes. En consecuencia, esta parte estima que la actual quebrada Algarrobal es lo que se conocía como Quebrada Jarillas a la época de los títulos y que ese es nuestro actual deslinde. ¿Qué han dicho los demandados? Han señalado que en realidad la quebrada Algarrobal siempre ha estado dentro de los deslindes de ellos y que la quebrada que sale en mi título es una que está mucho más al sur, obvio, que se denomina Quebrada La Jarillita o de Jarillas, y que ese debiera ser el deslinde sur, no importando incluso que esta famosa quebrada La Jarillita tiene sentido norte-sur, y ellos estiman que es un deslinde que corre de oriente a poniente, pero en fin. Entonces, ha habido abundante prueba acompañada de informes técnicos, etcétera, que han establecido si es posible que ese deslinde sur sea el verdadero, la quebrada La Jarillita. Esta parte incluso acompañó un plano de la Comisión de Límites de 1900, elaborado por Francisco San Román, también controvertido contrario, que señala que el lugar donde hoy en día está la quebrada La Jarillita, en 1900 era un sector inexplorado, o en palabras del plano, inexplorado. Entonces, esto nos lleva a establecer que aquí estamos frente a un problema geográfico, o antes me gustaría decir histórico, porque hay que determinar en esta causa quién fue José María Quevedo, qué actividad desarrolló en la zona, qué es un ingenio y por qué un ingenio después pasa a denominarse un establecimiento. Si es posible que una quebrada cambie de nombre de Quebrada Jarillas a Quebrada Algarrobal. Adicionalmente, es necesario establecer fehacientemente, en términos geográficos, qué es una boca, qué es una boca de quebrada, qué es una quebrada también, dónde está la quebrada del Molle y dónde está su boca. Es necesario establecer en términos geográficos si la quebrada La Jarillita puede ser un deslinde sur. Y en términos históricos, si ya que era territorio desconocido en 1900, donde está la quebrada La Jarillita, es posible que en 1800 haya sido ese el deslinde sur de la estancia, el deslinde norte, perdón, de la estancia El Molle. En definitiva, señoría excelentísima,
acá es claro para esta parte que la discusión concreta de este juicio pasa necesariamente por establecer la historia del siglo XIX, que es la época donde nacen los títulos de estos predios, y adicionalmente estudiar la geografía del siglo XIX y los topónimos como se denominaban en esa época. Esto se controvierte de contrario, que estima que en realidad lo que hay que hacer es estudiar la historia moderna, si es que quieren estudiar la historia, y adicionalmente estudiar la geografía moderna, porque evidentemente ya en 1930 estaba todo bastante asentado. Por otro lado, para no olvidarlo, y como se señaló bien en la relación, que fue muy completa, también hay una controversia sobre los frutos y deterioros en la estancia. Y esta parte, para establecer fehacientemente ese punto, estima que acá es necesario un informe de alguien que tenga una experticia en inmuebles, minería y adicionalmente en ingeniería y en tasaciones además. Ahora bien, frente a esto es elocuente, señoría excelentísima, en relación a la pericia que se requiere, en que se requiere un peritaje histórico, alguien que sepa de historia, que tenga conocimientos comprobados en historia. Hay que lidiar, señoría excelentísima, con una gran cantidad de información que obra en la causa, y hay que explicarla y hay que darle un contexto. Autores como Francisco San Román, Santiago Muñoz, Diego Bonen Rivera, Luis Rizopatrón, etcétera, autores que han sido en los escritos de discusión, de alguna manera desconocidos en su legitimidad por la parte contraria. Es necesario establecer y estudiarlos, los recorridos que hicieron esos autores. Es necesario analizar toda la información del famoso tren, bueno, famoso para uno que ya lo lleva estudiando algún tiempo, el famoso tren de Cerro Blanco a Carrizal, con su ramal de Jarillas, tren que fue autorizado incluso por leyes de la República y donde se describe la quebrada Jarillas. Y uno ve la descripción que se hace y corresponde a la actual quebrada Algarrobal. Hay alguien que se necesita conocimiento, que nos explique por qué cambia el nombre de la quebrada. Y allá veremos y podremos contextualizar algún documento que nosotros hemos encontrado que indica que cambió de nombre porque se colocó una estación de trenes que se llamaba Estación de Trenes Algarrobal. Y eso es necesario acreditarlo en esta causa. Y en términos geográficos, se necesita un geógrafo, señoría excelentísima, que ponga cierto orden acá en materia de topónimos, que nos indique qué es una alta cumbre, qué es una boca, una quebrada, etcétera. Y un geógrafo porque es precisamente la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos físicos y los fenómenos humanos. Y no solamente como son en la actualidad. Lo más relevante es que la geografía estudia cómo evolucionaron para ser hoy en día lo que son. En consecuencia, por ese lado, la necesidad de contar con antecedentes fehacientes en materia de historia y geografía es tremendamente necesario para la adecuada resolución de esta causa. Adicionalmente, es necesario un profesional que tenga conocimientos en materia de minería e inmuebles, porque estos predios tienen una aptitud preferentemente minera, y de esa manera se va a poder establecer adecuadamente los frutos que podrían haber producido durante este tiempo y adicionalmente poder evaluar los daños que han sufrido estos predios producto de la actividad minera de la demandada minera Relincho. Con esta claridad, esta parte se sintió sorprendida con la designación de peritos que hizo el tribunal. En primer lugar, señoría excelentísima, porque el tribunal designó a un geólogo. Un geólogo, señoría excelentísima, es aquel que no estudia la superficie, estudia lo que hay debajo de la tierra. Uno ve a los geólogos en los cerros estableciendo si las rocas son de tipo intrusivas, extrusivas, etcétera, y no haciendo la labor que se requiere que ya ha sido descrita. En segundo lugar, designó un topógrafo. Y con todo el respeto que estas técnicas me merecen, un topógrafo, señoría excelentísima, es aquel que describe, hace una descripción del terreno. Uno ve el topógrafo cuando se amplía el metro, midiendo de una esquina a otra la distancia para poder hacer una vereda, poder establecer una calle. Y de hecho la topografía, como ciencia, no trabaja con la curvatura del globo terrestre, trabaja en distancias cortas. Y por último designó un geomensor, que no es más que aquel que efectúa la medición de la Tierra, pero a una escala mayor que el topógrafo. Es decir, estamos frente a un técnico que
no es experto en geografía, aunque estudia geografía. Tiene algunos conocimientos básicos para no cometer errores como los que se han cometido en los hechos que motivaron este juicio. Y además designa a un tasador, que es el que le pone valor a los inmuebles, que es ingeniero agrónomo. Es decir, poco seguramente va a poder decir en relación, reiteramos, a un predio que tiene una aptitud preferentemente minera. Entonces, para esta parte, y reiteramos que nos sentimos sorprendidos con la decisión del tribunal, con la aplicación que se hizo de esta normativa, resulta evidente que esta comisión de peritos no va a poder lograr cumplir con la finalidad que se establece. Yo no veo dejemos al geólogo de lado, pero no veo ni al geomensor ni al topógrafo haciendo los estudios históricos de la geografía y relativos a la región de Atacama del siglo XIX, ni lidiando con los textos de Francisco San Román, ni estudiando toda la información relativa al tren Cerro Blanco-Carrizal y su ramal Jarillas. Simplemente lo que van a hacer estos técnicos, señoría excelentísima, que para ver esta parte es evidente, es buscar en la geografía actual dónde están los topónimos de los títulos y por ahí se van a ir. Van a buscar la cartografía IGM y van a decir ya, ¿dónde están las altas cumbres? ¿Dónde está? A lo más ayudarán un poco a buscar una boca, una quebrada, pero ni una posibilidad de que indaguen siquiera sobre quién fue José María Quevedo. ¿Qué es una legua? Tal vez podrán aportar alguna información sobre lo que es una legua. Y adicionalmente, ¿para qué decir del tasador que poca información va a poder aportar en relación al destino minero que tiene el inmueble? En consecuencia, esta parte estima que en este caso se va a frustrar por la labor de esta comisión la necesidad o el requerimiento de información que esta parte está buscando. Yo quiero dar un ejemplo, señoría excelentísima, que es para poder situarnos de mejor manera en el problema que se nos presenta. Si nosotros le pedimos a la comisión de peritos que me ubique aquí en Santiago, el punto donde confluyen la plaza de Pirque o en la región metropolitana, la plaza de Pirque con el camino de Cintura, porque está en un documento del siglo XIX, esta comisión de peritos va a agarrar un vehículo y se va a ir a Pirque. Y ahí va a buscar un camino de cintura. Si traemos a un historiador y a un geógrafo, sin mucho esfuerzo van a irse al sector de Plaza Italia con Vicuña Maquena, porque Plaza Italia antes se llamaba Plaza de Pirque, porque para allá partía el tren a Puente Alto, y Vicuña Maquena antes se denominaba Camino de Cintura. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en este caso. No es más que eso, pero tampoco menos que eso. Adicionalmente, no podemos no hacer referencia a un hecho que es elocuente, y es que cuando se deja a estos técnicos, al geomensor, solos, cometen errores. En la causa constan declaraciones policiales del geomensor que efectuó esta cuestionada subdivisión, el señor Herbach, porque hay una causa penal en la cual está formalizado por estafa uno de los demandados, y este geomensor ha declarado que la boca de una quebrada corresponde a la naciente. Ha declarado, contrariando leyes de la República, que indican lo contrario, textos del CHOA y hasta el modesto diccionario de Larousse. Este geomensor ha declarado que el pie de cerro es la parte más alta de un cerro, y aquí ya contrariando incluso el sentido común. En consecuencia, esta parte estima que es evidente que aquí estamos con un problema de acceso a la información necesaria. Y por último, en relación a este capítulo, la mejor demostración de esto es que finalmente el exhorto, porque esta pericia fue pedida por esta parte, por el demandante, no por el demandado. El exhorto para notificar a todos estos peritos finalmente pretendió tramitarlo el propio demandado. Es decir, tenía ganas el demandado de que se efectuara esta pericia. En consecuencia, ¿cuál es el problema que se presenta con la aplicación concreta de esta normativa, señoría excelentísima? Es que, como hemos reiterado e insistimos, se está privando a esta parte de la prueba especializada
que necesariamente se requiere para poder zanjar esta controversia. ¿Qué dijo el tribunal que se tenía que probar? El tribunal señaló que había que probar los deslindes, si se habían alterado los deslindes, y adicionalmente la superficie de este aparcamiento. Y por más documentación que haya, sin un peritaje adecuado, no va a ser posible establecer al menos la superficie del aparcamiento. Y adicionando todas las razones. En el fondo, esta parte que es la actora o demandante, bien se pregunta de qué manera entonces va a poder cumplir con su carga probatoria. Y quien me va a pasar la cuenta va a ser primero el demandado o los demandados. Y en segundo lugar, el que me va a pasar la cuenta va a ser el tribunal. Y me va a decir, usted no cumplió, usted no me señaló la superficie del abarcamiento. Por eso, en buenas cuentas, la aplicación de esta normativa llega o lleva necesariamente a la negación del peritaje. Es así. En el fondo es como si no se hubiese decretado un peritaje, porque la información que va a surgir de ahí es casi necesariamente errónea. Esto, señoría excelentísima, permítanseme otro ejemplo. Es lo mismo que yo señale que en una causa por negligencia médica, como no hay un perito médico en la lista de la Corte, entonces no puedo designar un médico y tengo que designar por aproximación a un médico, a un veterinario, etc. Y hay cortes de apelaciones que tienen un solo médico inscrito en la lista. ¿Qué pasaría si ese médico está inhabilitado? Por otra parte, ¿qué pasaría si estuviéramos frente a un juicio de responsabilidad profesional del abogado? No hay abogados inscritos en las listas de peritos de las cortes de apelaciones. Entonces aquí nos tendríamos que quedar únicamente, prácticamente con el sentido común del tribunal, para resolver un caso como este. Y esto nos lleva, señoría excelentísima, entrando ya a la materia de este requerimiento, y volviendo al tema que planteamos al principio, a la finalidad de la prueba en el proceso civil. Jeremías Bentham, jurista inglés del siglo XIX, se planteaba, o él decía que la mejor regla probatoria es la regla probatoria inexistente. Claro, porque él venía con un caudal de tasación legal de la prueba que lo hizo llevar el péndulo hasta el otro extremo. Modernamente se sostiene, sin embargo, por Jordi Ferrer, que epistemológicamente, es decir, en términos del caudal de conocimiento necesario, no hay ninguna diferencia entre un juez y un científico. Todos tienen que tener la misma cantidad de información arriba de la mesa. Y no hay ninguna diferencia entre un juez civil, un juez penal, laboral, tributario, etc. Todos tienen que tener la misma cantidad o toda la información disponible para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque aquí está en juego la búsqueda de la verdad. Verdad sin apellidos. Esto que antiguamente se sostenía que en el proceso civil se buscaba la verdad formal, esto es algo que ya pasó. Se enterró por Tarufo, por Ferrer, por filósofos del siglo XX y XXI. En consecuencia, bajo esta mirada, uno tiene que preguntarse, bueno, está bien, y se señala ahí en los traslados que se evacúan. ¿Tiene que haber criterios de admisibilidad? ¿Esto es prueba libre? Y no. Pero los criterios de admisibilidad que se pueden establecer tienen que tener un trasfondo valórico. O sea, por razones valóricas yo tengo que estar dispuesto a sacar prueba en un juicio. Economía procesal, por ejemplo. La prueba impertinente, la prueba sobreabundante. Respeto a los derechos fundamentales, la prueba ilícita. Pero ahí me quedo. No es más que eso. O la legalidad en la propuesta de la prueba. Lógico, si estamos en un proceso formalizado modernamente, pero con algunas reglas. El momento para ofrecer pruebas es uno, etc. Y esto, evidentemente, con la finalidad, reitero, de poder cumplir con la carga probatoria. Sin embargo, acá, el problema que se presenta concretamente es que está en juego la primera pregunta que se le hace a un perito. ¿Cuál es? ¿Cuál es su profesión? ¿Usted de qué sabe para poder ilustrarme a mi tribunal sobre esta materia? Eso es lo primero, la profesionalidad del perito. Después viene, bueno, ¿y cuándo estudió? ¿Dónde se tituló? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué informes ha evacuado? ¿Qué conoce de la materia? En consecuencia, y vamos a desarrollar esta argumentación,
esta limitación que se establece en este caso concreto no reviste ninguna justificación de carácter racional. Esta justificación, es decir, por el solo hecho de estar en la lista, no se adecúa a los criterios racionalmente admisibles y legítimos en el marco del proceso civil. Porque en definitiva, nuevamente, en este caso concreto, es elocuente cómo se limita la búsqueda de la verdad. Y aquí llegamos, señoría excelentísima, al debido proceso. Esta parte en su requerimiento, y para no ahondar ahora innecesariamente, invocó una serie de fallos de este mismo excelentísimo tribunal, en el sentido de que garantizan o estiman que es parte del debido proceso el derecho a aportar toda la prueba pertinente en función de la discusión. Hay un fallo que es especialmente elocuente en esto, que es el 1411 del año 2009, que indica que es parte del debido proceso presentar pruebas, impugnar las que se presenten, que si tienen fundamento permitan el reconocimiento de sus derechos. Y no forma parte del debido proceso, se excluye, dice el fallo, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas de forma tal que la restrinja o coloque en una situación de indefensión. Pero no solamente indefensión. Este fallo es, después de indefensión, dice, o inferioridad, que es, creo yo, un elemento que aquí debe ser considerado en este caso, porque se dice usted no ha tenido indefensión, usted ha presentado todos los documentos que ha querido. Sí, hemos presentado 500 documentos, pero a la ausencia de peritaje, un peritaje específico, me hace quedar esta parte estima razonablemente en una situación de inferioridad respecto de mis distinguidos contradictores. Hay un subsistema dentro del debido proceso, señoría excelentísima, que es el derecho a la prueba, que no es otro que el derecho a ofrecer, rendir o aportar la prueba necesaria a que esta prueba sea contradicha y adicionalmente a que esta prueba sea valorada por el tribunal, siempre en el ámbito de la pertinencia. Y este derecho, de alguna manera, en este caso, también esta parte estima deriva del debido proceso, reitero, pero adicionalmente se ha sostenido, como algunos autores como el profesor Caroca, que deriva también del derecho a defensa. Ahora bien, ¿de qué manera estos derechos se han vulnerado? No es difícil para esta parte advertirlo. Estimamos que la vulneración estriba en el sentido de que se nos está limitando elocuentemente la posibilidad de rendir prueba especializada, profesional y técnica para poder hacer llegar al tribunal la información que nosotros estimamos que es indispensable para la acertada resolución de este caso. En el fondo me están privando aquí de la posibilidad de cumplir con esta carga procesal. Fíjese, su señoría excelentísima, que aparte de la profesionalidad del perito, el profesor Serra Domínguez señala que uno de los elementos indispensables para una pericia, para que la pericia sea adecuada, resulta ser que los extremos del dictamen o del informe del perito guarden relación con lo que se discute. Y aquí es nuevamente evidente que, en este caso concreto, estos extremos, si es que puede haber un extremo en este informe que sacó esta comisión, entre comillas, van a poder abarcar toda la discusión pertinente en este juicio. Por último, señoría excelentísima, la infracción al 19 número 26, esta parte estima que se produce en los mismos términos. Este mandato al legislador de desarrollar el racional y justo procedimiento, en este caso se ha limitado precisamente por estimar que un perito que no está en la lista no puede ser designado, o un profesional que está en la lista no puede ser designado perito por parte del tribunal. Se ha hecho, porque así está en la historia de la ley, en nombre de la discrecionalidad, para evitar la discrecionalidad, y adicionalmente en nombre de la transparencia. Sin embargo, este es un tema que
esta parte estima que ya está zanjado en el sistema procesal chileno, señoría excelentísima. Señor presidente, entre paréntesis, yo sé que se me agota el tiempo, solicito una pequeña prórroga de no más de 4 minutos para poder terminar con mi alegación. Muchas gracias. Decía, esto es un tema que está zanjado. No solamente porque se abolió el Código de Procedimiento, se está en etapa de derogación territorial el Código de Procedimiento Penal, sino que adicionalmente, porque en todos los sistemas paralelos que tenemos, familia, laboral, penal, ya no hay discusión alguna. Cada parte lleva su perito, lo cual no es malo, es bueno, porque si la parte quiere convencer al tribunal, persuadir con su perito, se va a preocupar de llevar un buen perito, un perito calificado, que tenga buenos antecedentes, que sepa explicarse adecuadamente frente al tribunal, que convierta lo difícil en fácil, que sepa defender su postura, etcétera. En consecuencia, este criterio que se aplica por la normativa, y con esto no quiero irme a la parte abstracta, pero este criterio que se aplica por la normativa resulta ser absolutamente injustificado, porque la idoneidad de un perito no se logra por el solo hecho de estar en la lista. La idoneidad de un perito se evalúa en el tribunal, respondiendo a las preguntas que se le formulan a un perito. En base a estos antecedentes, señoría excelentísima, esta parte estima que este requerimiento debiera ser acogido. Sin embargo, antes de finalizar, me gustaría abordar 2 o 3 argumentos que han sido señalados de contrario. En primer lugar, señoría excelentísima, se ha señalado acá que el Instituto Geográfico Militar en 2 oportunidades ha avalado el deslinde sur de la estancia Jarillas. Esta parte, señoría excelentísima, a estas alturas del litigio civil y penal, no tiene ningún reparo en señalar que el informe que evacuó el Instituto Geográfico Militar es un informe falso. Y lo podemos decir responsablemente, señoría excelentísima, porque el Instituto Geográfico Militar, curiosamente en esta causa, evacuó un informe que se denomina Estudio de Deslindes de la estancia Jarillas. Como si el Instituto Geográfico Militar estudiara deslindes, no lo sabíamos, esto es novedoso para nosotros. En un informe que no tiene fecha, pero eso ya es otro tipo de problema. Pero sin embargo, lo relevante en este caso es que hoy en día este instituto, esta entidad estatal, le está informando al Ministerio Público que en realidad no estudió los deslindes y que lo único que hizo fue traspasar a cartografía IGM planos hechos a mano alzada por el interesado. Entre eso y hacer un estudio de deslindes, sin duda que hay mucha diferencia. Pero suponiendo que el argumento de ellos sea efectivo, refuerza nuestra postura de que aquí se necesita un perito que sea superior en términos de conocimiento. Porque aquí tenemos que pelear contra el IGM y evidentemente técnicos no van a ser suficientes de poder pelear contra este informe del IGM. Por último, señoría excelentísima, se dice que nosotros acá hemos hecho valer un informe, un geomensor del profesor Hinojosa. Lo hemos hecho valer efectivamente. Y este informe es bastante completo, pero no todos los geomensores deben tener el conocimiento que tiene el profesor Hinojosa. Y adicionalmente, con mayor razón, porque es un informe de un geomensor, necesitamos reforzarlo con un informe pericial de un geógrafo y de un historiador. Con estos antecedentes, señoría excelentísima, concluyo mi alegato. Muchas gracias. Muy bien. Como se señaló, vamos a hacer un alto de 10 minutos.